La etapa de adolescencia de mi hijo me está sobrepasando. No sé qué debo hacer para contenerlo o controlarla. Bienvenidos a Clase Terapia, Psicología al alcance de todos. Un espacio para aprender y reflexionar. Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto que me estés acompañando en un nuevo video. Hoy te traigo un tema de suma importancia. Se llama Rescatando a mi adolescente. Resulta que hoy nos encontramos con muchas conductas de riesgo allá afuera, donde los adolescentes ya no quieren seguir estudiando, se aíslan demasiado, consumen demasiada tecnología. Hay incluso embarazos prematuros, consumo de sustancias adictivas, entre otras cosas. Y de ahí viene esta preocupación, ¿qué es lo que hago? Porque como papá o mamá se me está saliendo esta situación de las manos y no sé por dónde ir. Por eso, si eres papá o mamá, quédate hasta el final del video. Pero si también tienes la intención de ser papá o mamá, quédate en el video porque vas a aprender mucho. Y si de pronto tú eres el adolescente que le dio clic al video, por favor, quédate porque vas a aprender mucho. Pero, ¿sabes? Puede ser para cualquier persona, porque también puede ser que seas el primo, el tío, el hermano mayor que está mirando estas conductas de riesgo y que no sabes qué hacer. Bueno, por eso quédate en este video. Ahora bien, en las últimas 2 semanas he consumido suficientes noticias, las cuales me han sensibilizado como ser humano y como profesional. Y pensé, ¿qué puedo hacer desde la posición en la que me encuentro? Y por eso pensé en realizar este video de prevención. Pero sobre todo es que hoy me doy cuenta que podemos culpar al sistema, podemos culpar al gobierno por todo lo que estamos viendo, porque no es algo nueva la información que tenemos sobre robos, delincuencia, asesinatos, consumo de sustancias y demás. Pero lo que sí se está normalizando es que este tipo de delitos los estén realizando adolescentes. Y por eso no quiero que me preocupe, quiero ocuparme. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Qué les está pasando por la mente para ya no querer seguir estudiando, para creer que el consumo de sustancias o el consumo delincuente es una vía pues más fácil, es una vía con mayor satisfacción para que se empujen a esto? ¿Qué hay detrás de todo ello? Y por eso es que te decía que este video es para concientizar, pero sobre todo para responsabilizar. Y vuelvo a mencionar la palabra responsabilizar porque no podemos culpar a otros. Lo que está en nuestra cancha es lo que tenemos que hacer. Educar con disciplina, educar con valores, educar con respeto, educar con amor es lo único que nos puede salvar. Pero a ver, te voy a explicar un poco la teoría que he estado revisando, que le he dado vueltas y vueltas, que es lo que nos ha empujado un poco a esto, como de dónde viene. Entonces, bueno, ahí va. Sucede que hace muchos años la educación el estilo de crianza que más se conocía era el autoritario, es decir, aquí tú no opinas, aquí solo hablan los grandes, vas a hacer esto porque yo digo, porque yo mando, porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá, y entonces se reprimían muchas emociones. Tampoco estaban los papás que te decían, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela? Incluso a veces ni siquiera se iba a la escuela porque había otras necesidades, ¿no? Como ayudar en casa con mamá y demás. Entonces, todo esto, esta educación autoritaria también llevaba a los golpes. O sea, la manera de corregir a una persona era con golpes. Incluso los profesores, los propios padres eran quienes les daba la autorización para golpearlos. Profesor, si mi hijo no le obedece, si no se está en paso, si no le hizo, usted dele. Y entonces estaba muy normalizada toda esta situación. Entonces, yo le llamo terrorismo
porque no es que respetaras mucho a tu papá o a tu mamá, es que te daba miedo y por eso lo hacías. Si la mamá decía, vénganse a comer, no era si querías, no podías responderle como de, ay, yo no, ay, ahorita, ay, luego, come tú. No, ¿verdad? Ibas, porque si no te respondía, si no comes ahorita, no hay comida después. Y además ibas a la escuela, llegabas a casa y trabajabas en casa, limpiabas, ayudabas o antes de irte a la escuela pasabas a hacer cosas. También en este estilo de crianza estaban muy definidos los roles. Sabían que el papá salía de casa y llegaba con dinero y la mamá era quien se quedaba en los labores del hogar y educaba a los hijos. Y de pronto, si un hijo se quería salir por ahí, como se decía, del huacal, entonces la mamá lo acusaba con el papá corregía y esa corrección, pues más que hablar de qué pasó, era con golpes y de esa manera sabías que no lo tenías que volver a hacer. Hay quienes pueden pensar que estábamos mejor con ese tipo de educación porque entonces sí había respeto, reitero, yo más que respeto creo que era miedo. Pero de ahí lo que me ha llevado a analizar la situación es que los hijos que fueron educados con este estilo de crianza autoritaria son los hijos que crecieron y se convirtieron en padres y con todo esto que vivieron, dijeron, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Y ahora desarrollan un estilo de crianza permisivo. Es decir, hoy quiero ser amigo de mis hijos, hoy les doy todo lo que yo no tuve y no les genera ningún esfuerzo. O sea, los hijos no hacen nada, no necesitan que sea una fecha importante o alusiva para tener un obsequio o un regalo. La verdad es que no. Entonces, es este mensaje que se tiene aquí, se tiene este chip de verdad, no voy a hacer batallar a mi hijo. Pero en ese sentido es donde empezamos a fallar, porque los hijos de hoy viven creyendo que todo es muy sencillo, son intolerantes a la frustración, no hay reglas en casa, no hay límites en casa, solo lo piden, son rebeldes, no ayudan a los labores de la casa y demás. Pero también hay otra cosa, y es que en este estilo de crianza permisivo, los roles ya no están tan definidos, porque además aquí surge otra cuestión, y esa es que ahora papá y mamá tienen que salir a trabajar porque el dinero no es suficiente. Entonces, si salen a trabajar, ambos llegan cansados. Y ahí es donde los roles ya no están definidos porque se les olvida que es un trabajo en común. Y entonces de pronto la mamá se puede quejar porque a mí me toca hacer más cosas, yo también me canso, yo también aporto económicamente, tú nada más vas a trabajar. Entonces ya no queda esta energía para escuchar a los hijos, para ir a la escuela, para revisar las tareas, en fin, ¿no? Entonces ya no, como que cada persona anda deprisa y esto nos lleva a algo sumamente peligroso, que es que entonces la educación y los límites y las reglas que debieran salir de casa están saliendo de dos lugares. Uno, de la tecnología del celular, porque es quien está educando a tus hijos. Si ellos tienen alguna duda, se lo preguntan a la tecnología y les da una respuesta. Estas redes sociales, TikTok, por ejemplo, que se me ocurre, es una cosa que los lleva a volarles la cabeza con cosas que ni siquiera son reales muchas veces. Luego tenemos la otra educación que es sus iguales. ¿Quiénes son sus iguales? Sus compañeros, sus amigos. Pero ¿qué creen, papás? Ellos están igual, ellos tienen la misma edad, así que no van a tener experiencia. Y no digo que todos los chicos sean iguales, pero obviamente están pasando por la adolescencia, entonces tienen demasiada desinformación. Luego, de pronto los papás llegan a pensar, bueno, pero es que también los profesores ya no se involucran o las escuelas ya no hacen lo que les toca. Mucho de eso también, papás, tiene que ver con lo que ustedes han manifestado.
O sea, hoy un profesor no le puede llamar la atención a sus hijos porque a sus hijos no les parece y entonces en casa dice, bueno, es que nadie tiene derecho a hablarle de esta manera y a veces ni siquiera es que los traten mal, solamente les dicen un no o les dicen no te lo voy a calificar, pero no es porque no quieran, es porque no lo entregaron a tiempo o ya lo llevaron a la segunda vez, qué sé yo. Entonces los profesores intentan poner reglas que ya no son respetadas. Ahora, dicho todo esto, nos vamos a cómo puedo rescatar entonces a mi adolescente. Lo primero es entender que la etapa de adolescencia, perdón, es un proceso de duelo, es un proceso de pérdida y es un proceso de dolor. ¿Por qué? Porque era un niño y ahora estoy siendo más grande, pero al mismo tiempo siento que tengo que ser adulto y a comportarme como se están comportando los demás. Mis cambios físicos me duelen, a lo mejor me gusta lo que estoy viendo que me está creciendo, pero a lo mejor no, o a lo mejor quiero verme más grande y me sigo viendo como una niña, como un niño, creo que ya mi compañera es más delgada, es más bonita, o sea, problemas de autoestima que estamos teniendo, es todo lo que implica la adolescencia. Y luego, también papás, entendamos que el proceso de adolescencia es temporal, pero sobre todo que es natural. Tenemos dos factores importantes. Uno es la corteza prefrontal. Esta parte de nuestro cerebro nos ayuda a tener criterio propio, a gestionar nuestras emociones y a tomar mejores decisiones. En la adolescencia, esta parte del cerebro está en remodelación. Por eso es que los adolescentes no piensan tanto como un adulto y son demasiado reactivos y no le ven peligro a nada y solamente van y lo hacen como un instinto y por eso es fundamental que entonces haya o exista esta comunicación constante de los papás para que cuando el hijo diga es que quiero hacer esto, yo le pueda explicar a mi hijo a dónde lo va a llevar esa decisión y demás. Y luego tenemos a la amígdala que se encarga de las emociones y resulta que la amígdala en esta etapa de la adolescencia, pues están las emociones como disparadas. Por eso es que tú adolescente estás de pronto enojado, luego triste, luego lloras, luego ya estás enojado y otra vez y así. Y luego los papás dicen, ¿y ahora qué le pasó? Pues estaba bien. Pues sí, es un proceso que ahorita está pasando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es validar las emociones. Es que si mi hija está llorando, le permito que llore, pero es que ¿por qué llora? Es que no sé, está bien, a veces solamente tenemos ganas de llorar y tenemos que estar ahí con ellos. Y lo otro es que justo por estas decisiones que se carece del criterio propio, es que también te recomiendo, papá, que no impongas tanto, la imposición no lleva a nada. O sea, el hijo lo que quiere es ganarse su lugar y quiere decir, yo tengo razón, yo quiero opinar. Y entonces si tú le dices que no, que así no es, él se enoja y él dice, pero ¿por qué no? Y por eso empieza esta discusión. Entonces, mejor permítele a tu hijo y dile, a ver, mira, yo he utilizado, no sé, o lo he hecho de esta manera y me ha funcionado. Por eso es que te recomiendo que tú también lo realices. Pero si no quieres, inténtalo tú de otra manera, pero que no te ponga en peligro. O sea, tenemos que dejarlo que experimente. Y además también te sugiero que recuerdes cómo eras tú de adolescente. Acuérdate cómo te ponías, cómo si te pusiste rebelde, si le respondías a tu mamá, a tu papá de mala manera o gritabas. Hay que ser empáticos, hay que entender que también pasamos por ese momento. Ahora, ¿cómo sigo rescatando a mi adolescente? Vamos a empezar por los límites y reglas claras. Hoy me encuentro con que no hay reglas en casa y tienes que ponerlas, desde a qué hora se duermen, cuánto tiempo están en el celular, quién va a ayudar en los labores de la casa. O sea, de verdad, no creas
que la rutina de tu hijo solamente es ir a la escuela. No, no, no. Tenemos que hacer lo que se involucre en las tareas del hogar. Entonces, el adolescente no lo va a hacer, carecen de iniciativa. Entonces, yo le tengo que decir lo que tiene que hacer. Entonces, eso es súper importante. Los límites, te decía, de verdad que son relevantes. Si tú a un hijo le dices que no en alguna cosa, dile no por qué. O sea, por ejemplo, si tú a tu hijo tiene la regla que es que se tiene que, antes de dormirse, a las 9 de la noche, tiene que ir a entregarte su celular, entonces se lo da, entonces va y te lo da. Y si él no te lo quiere dar, entonces le dices, hijo, te quito el celular porque tú aún no tienes esta voluntad para dejar de utilizarlo. Lo hemos intentado en algunas otras ocasiones y te tomas más tiempo. Entonces, por eso yo te estoy ayudando para que te puedas contener. Lo vamos a seguir practicando para que en algún momento tú solito tengas la voluntad de apagar el celular, pero por ahora estoy yo para ayudarte. ¿Te das cuenta? O sea, es así, no solamente nos impongamos, sino hay que expresar el por qué no. Entonces, por ejemplo, un límite clarísimo es el alcohol. Saben, el alcohol me preocupa porque el alcohol es la droga más importante, porque el alcohol es la droga que le abre las puertas a todas las demás. Pero sobre todo me preocupa porque el alcohol es bien visto. Tan solo cuando vamos a una fiesta y esa fiesta está aburrida, decimos, ay, como que le falta ambiente. Sí, claro, el alcohol. El alcohol es el alma de las fiestas, porque con alcohol nos atrevemos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Entonces, cuando tu hijo te dice, es que yo quiero tomar, papás, no, hay papás que dicen, yo prefiero que mi hijo tome aquí conmigo que allá afuera cuando yo no lo vea. No, lo que sucede es que es muy peligroso que un menor de edad consuma alcohol porque estas sensaciones que le generan al estar su cerebro en desarrollo es lo primero que va a conocer. Entonces, en lugar de decirle a mi hijo, no vas a tomar hasta que seas grande, es decirle, hijo, no vas a tomar en este momento porque estás en desarrollo y aún te hace falta aprender a equilibrar tus emociones y el alcohol te puede desequilibrar demasiado, ¿no? Entonces, es importante informarnos a la hora de poner un límite o poner una regla. Luego, otra cosa que está faltando mucho en casa es el aprender a escuchar a nuestros hijos. Y cuando digo escuchar, es escucharlo con los 5 sentidos. Ya no existe esta comunicación, no existe este tiempo de calidad, no existe escuchar sin juzgar, no existe. Entonces, mi recomendación es, hay que hacernos un espacio, un tiempo de calidad. Yo sé que a lo mejor todo el tiempo hay cosas que hacer, hay trabajo, pero papás, si en la mañana para prepararle lunch, antes de dormir, en la cena, cómo te fue, oye, me contaste que te tocaba exponer, platícame cómo estuvo la cosa, qué es lo más divertido, papás, cuestiónenle a sus hijos quiénes son sus amigos, dónde viven, a qué se dedican los papás de sus hijos, infórmense. De verdad que yo me he topado con padres que no tienen idea. O sea, tienen cero conocimiento de la vida que está llevando sus hijos. Por eso es que luego se sorprenden tanto de, es que yo no me di cuenta, es que yo no sabía. Pues claro, infórmense. Cuando su hijo tenga la puerta cerrada, vayan y ábrala. No es que estás invadiendo mi privacidad. No, papás. Si es necesario poner la regla de las puertas, no hay puertas cerradas en casa, pues entonces lo hacen. O oye, es que sí te toqué y no respondiste y por eso abrí. O sea, los hijos no ponen las reglas, papás, las reglas las ponen ustedes. Entonces, también me he encontrado con este tema de mucha culpabilidad, es decir, los papás trabajan todo el día y es por eso que entonces les compran cosas a sus hijos. Papás, no. No crean que por comprarles cosas están compensando el tiempo, por lo contrario, sus hijos les están tomando la medida.
Incluso también otra situación importante es no incentivar a sus hijos para ser o para crecer mucho más rápido. Saben, yo he ido a dar pláticas y tengo contacto con profesores y esto me hace estar muy cercano como a los estudiantes muchas veces. Y entonces veo a jovencitas, a chicos, no queriendo las reglas de la escuela, o sea, no me quiero llevar uniforme, me quiero llevar el cabello pintado, me lo quiero cortar como yo quiera. Las niñas que se ponen pestañas, que si se acomodan las cejas, que si la falda más corta, que si las uñas y todo. No es que eso esté mal, lo que pasa es que estoy incentivando a que crezcan cada vez más rápido y se estén olvidando de su etapa de adolescencia. Estos noviazgos rápidos que llegan a los 18 años y ya no quieren saber nada de los hombres o nada de las mujeres, pues claro, porque empezaron a tener noviazgos desde los 11 años. Y no, y todo esto, papás, nos lleva a la atención, a la falta de atención que se está teniendo en casa. Cuando yo le pregunto a un adolescente, ¿qué es para ti tener novio? Dicen, pues que estés para él, que te escuche, que no sé, que se den amor, caricias, cariño. Pero cuando yo escucho esas palabras, lo único que escucho es quiero a alguien que me ponga atención, papás. Para eso estamos nosotros, para escuchar a nuestros hijos, para ponerles atención. Si tú, papá o mamá, estás cansado porque dices, es que me mandan a traer de la escuela, es que mi hijo de verdad que ya no sé qué hacer con él, ese es un grito de auxilio, papá. Los hijos dicen, si no me puso atención por las buenas, me va a tener que poner atención por las malas, porque ya entendió que de esa manera sí vas a la escuela, sí te haces un tiempo. Entonces, es por eso que lo hacen, papás, no nos vayamos a ese extremo y estemos ahí, eduquemos con amor, eduquemos con respeto. Y por eso también les hablaba de la comunicación, esta comunicación sin juicio, escuchemos a nuestros hijos. ¿Qué nos quieren decir? ¿Cuál es su necesidad? Cosas que les pasan, aprendamos a validar sus emociones. Si lo que a él le provocó llanto, le provocó sufrimiento y para ti no significa eso, está bien, pero escúchalo y entiende que ese es su sentir, que de pronto hay mucho juicio de, ay, solo por eso estás llorando. Ay, yo ya hubiera hecho tal cosa. Está bien, papá, ese eres tú, no es tu hijo. Entonces, aprendamos a ser respetuosos. También, siguiendo con este tema de aprender a ser respetuosos, valoremos mucho que nuestros hijos no quieren o no tienen la confianza de platicar con nosotros. Y eso tiene que ver mucho con que no sabemos escuchar. Ejemplo de esto. Cuando los mandan a traer a la escuela por algo, solamente le dicen que sí a la maestra, al profesor o las quejas que de pronto los abuelitos dan, porque a veces son ellos los que educan o los que intentan educar, porque ya no tienen la fuerza ni la energía para hacerlo. Entonces llega papá o mamá frustrado, cansado del trabajo y lo único que llega es a regañarlo. Pero a ver, mi sugerencia es escucha la versión que tiene tu hijo para contarte. No siempre es todo como te lo dicen. Incluso si de pronto tu hijo miente, no te preocupes porque miente. Preocúpate qué lo está llevando a mentir. Pregúntale, cuestiónale, me preocupa, mi amor, que estés mintiendo. ¿Por qué tuviste que mentir? ¿Por qué no tuviste la confianza de contarme? Y entonces ahí se va abriendo una línea de comunicación. Pues bueno, intenté resumir lo que podemos hacer como papás, asumir esta responsabilidad de poner reglas, de poner límites, de dejar de sentirnos culpables por no estar todo el día con nuestros hijos.
y rescatar incluso que no podemos hacerles todo fácil porque los estamos llevando a esta inmediatez, a esta intolerancia a la frustración, a querer todo rapidísimo y así no se puede. Papás, no se dejen manipular por sus hijos. Lo único que se debe hacer es educar con amor, con respeto, pero siempre con límites y con reglas. No confundamos esto de educar con amor, con ser permisivos y con dejar pasar muchas cosas. De verdad que estas conductas de riesgo a veces las vemos, son estas banderas rojas que vemos y creemos que no son tan necesarias. Entonces, papás, si de pronto ustedes dicen, bueno, es que a mí me faltan herramientas o yo cuando era niño pasé por esto, pasé por aquello, vayan a terapia, vayan a estos talleres de la escuela que de pronto los llaman, les hacen citas para que vayan y no van, empiecen a hacerlo, pónganse a leer libros, vean videos como estos. Y de verdad que todo esto va a sumar. Si ves a tu hijo triste, de verdad pregúntale y si no, llévalo a terapia. Si tú crees que el recurso no lo tienes en ti, entonces ve y llévalo a terapia. Todo aquello que que nos queramos ahorrar hoy, nos va a cobrar la factura en el futuro. Y ahí es donde nos deja como resultado la sociedad que hoy en día llevamos. Este video de verdad que fue con mucho respeto como ser humano, como profesional y también como la mamá que soy y que veo estas conductas todo el tiempo. Y pues bueno, hasta aquí llegamos al final del video. Espero que este video te sirva y algo de lo que haya dicho hoy pues te funcione para llevarlo a cabo. Comenta, me encantaría leerte qué es lo que opinas, qué es lo que piensas. Y también te dejo mis otras redes sociales. Dale me gusta a este video, compártelo por favor para que esta información llegue a muchas personas y crezca, pero sobre todo eso, que esta información llegue a las personas que necesitan escucharlo. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Adiós.